No quiero llegar a ser un gurú del diseño. Me conformo con ser un profesor. Hey, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo video de Estilo Libre, en donde los días viernes, sin guión, sin cortes ni ediciones, nos sentamos a hablar acerca de algún tema relacionado al diseño o a la creatividad. Y en este caso vamos a hablar acerca de la diferencia entre ser gurú y ser profesor. Y antes de que entremos en materia, quiero contarte que vamos a volver a esta dinámica de los videos estilo libre grabados, porque por un par de semanas intenté hacerlo en modalidad en vivo y si bien funcionó muy bien, hubo gente, participaron y fue bastante enriquecedora la experiencia, lamentablemente al ser esto los días viernes se produce la situación de que habitualmente tengo compromisos los días viernes y no puedo faltar a cosas importantes como cumpleaños de un familiar, por ejemplo. Así es que a veces la agenda personal se interpone en la posibilidad de hacer live streams, así que de vez en cuando lo vamos a hacer, pero por lo general vamos a continuar con esta idea de los videos grabados que funciona bastante bien y no genera ningún problema. Cuando podamos vamos a hacer los live streams y los avisaré con tiempo, ¿bien? Así que vamos al tema. ¿Por qué vamos a hablar hoy acerca de gurús y de profesores? Bueno, hace unas semanas, no me acuerdo con quién estaba hablando ni dónde, pero me hizo ruido esto que dijeron alguien en una conversación privada. Me dijeron, no, pero tú eres un gurú del diseño o un gurú de WordPress, no sé, algo así, pero usaron la palabra gurú. Y para fines de esta historia voy a quedarme con la idea de que dijeron que yo soy un gurú del diseño, porque últimamente estoy muy enfocado en hablar sobre diseño. Entonces, fue en su momento un chiste y no dio para más, pero se me quedó grabado en la mente y me quedé pensando por un rato en este documental de Tony Robbins que se llama No soy tu gurú, que es interesante para que lo vean en Netflix. Es interesante cuando menos. Pero el hecho de escuchar la palabra gurú asociada a mi nombre me hizo recordar de inmediato a Seth Godin. Y Seth Godin en una entrevista, de nuevo, he escuchado tantas entrevistas de Seth Godin que no sé en cuál fue que lo dijo, pero él hizo una aclaración, dijo, yo no soy un gurú. ¿Por qué? Porque el gurú lo que hace es transcurrir un camino o recorrer un camino, alcanzar cierto nivel y luego decir, hey, yo estoy acá, sigan mi camino y van a llegar hasta este lugar. Esto es lo que hacen habitualmente los gurús espirituales, porque de ahí viene la palabra, ¿cierto? De los guías espirituales. Entonces, lo que hacen ellos es decirte, estas son las prácticas que a mí me han llevado a la iluminación, por ejemplo, estas son las prácticas que a mí me han servido para hacer tal cosa, y te las voy a enseñar para que sigas mis pasos tal cual y alcances este mismo nivel al cual yo he llegado. Y en algunos casos es perfecto. Me imagino que en el mundo espiritual tiene sentido hacerlo de esta forma. No estoy tan inmerso en ese tema, así que no podría hablarlo en profundidad, pero tengo amigos en esa área y creo que voy a extender la pregunta y ver cuál es su opinión al respecto. Pero por ahora esa es la definición con la que me voy a quedar. Voy a tomar la palabra de Seth Godin como si fuera algo real y voy a quedarme con que esa es la definición de gurú. Y Seth Godin en esta respuesta él decía, yo no soy un gurú, yo soy un profesor. ¿Y cuál es la diferencia? Porque mientras el gurú está desde su punto que ya ha alcanzado y está diciendo a las personas, sigan mi mismo camino, pisen donde yo mismo he pisado y van a llegar acá, el profesor lo que hace es mirar a su alrededor, enfocarse en algún área en particular, ¿cierto? Pero mirar a su alrededor y decir, miren, les voy a contar a ustedes, alumnos, que existe este camino, está este camino, está este camino y está ese otro camino. Les voy a contar de qué se trata cada uno de los caminos. El camino A se compone de tal y cual prácticas, etc. El camino B se compone de estas características, el camino C tiene estas características y el camino D es así. Cada uno
tiene sus pros y sus contras, y el profesor lo que hace es decirte, tienes toda esta gama de caminos para tomar, yo no las he recorrido todas, probablemente, pero las he investigado y te explico cuáles son los pros y los contras del camino A, del camino B, del camino C y del camino D, para que tú, como estudiante, como alumno, puedas tomar la decisión informada y seguir el camino que a ti te haga más sentido. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el fondo entre un gurú y un profesor? Que el gurú te enseña un camino, mientras que el profesor investiga todos los caminos y te abre una gama de posibilidades para que tú puedas tomar libremente la decisión. El profesor apela a tu libertad de decisión, apela a tu inteligencia para que tú, teniendo las diferentes herramientas, puedas elegir el camino que mejor te acomode. Si esa es la definición, si tomo por cierto lo que decía Seth Godin, no tengo más que hacer que negar la idea cuando alguien se refiere a mí como el gurú de tal cosa, ¿cierto? El gurú de diseño, por ejemplo. No me queda más que decirle, no, yo no soy gurú, soy el profesor, y explicarle el motivo. E incluso a mí me hace cierto ruido la palabra profesor, porque profesor es una profesión. Mi hermana es profesora y yo he visto todo lo que se ha instruido, todo lo que ha estudiado y todas las prácticas y disciplinas que ella tiene dentro de su arsenal. Por lo tanto, me da cierto pudor decir que yo soy profesor. Por eso seguramente has notado que en mis videos yo no me refiero a mí mismo como Francisco, soy diseñador y profesor de diseño. Digo, soy diseñador e instructor de cursos en línea, que es una descripción súper específica. Instructor es una cosa y de cursos en línea es otra cosa. Entonces es muy específico. Soy profesor o soy instructor en un área muy específica. ¿Y de qué se trata esto de ser instructor y cuál es la diferencia con un profesor? El instructor instruye. ¿Y qué es instruir? Dar una serie de instrucciones, ¿cierto? En donde el instructor lo que hace es decir: paso A, paso B, paso C, paso D llevan al resultado E. Paso A, paso B, paso C llevan al resultado D. Eso es lo que hace un instructor. Mientras que el profesor, como yo lo veo, es algo mucho más amplio y lleva consigo mucho más que simplemente instruir en algún área en particular, como yo lo hago, que es el área del diseño. Sino que un profesor puede enseñar cosas que van más allá de una simple área en particular, van más allá de eso. Por ejemplo, mi profesora, mi hermana, que es profesora, enseña a niños de párvulo, ¿cierto? Que son niños, creo, entre 6 y 7 años, más o menos en ese rango, antes de entrar a primero básico. Bueno, en Chile me entenderán, supongo que en otros países tienen otros nombres, pero son niños en preescolar, por decirlo de alguna forma. Entonces, las cosas que ella enseña van mucho más allá de explicarle a los niños el paso A, el paso B, el paso C. Va desde enseñarles a escribir, enseñarles ciertos modales, enseñarles a valerse por sí mismos. Entonces, tengo una valoración de la palabra profesor que va, tal vez por la admiración que tengo hacia mi hermana, pero que pone la palabra profesor en un pedestal un poco más amplio, y por eso me llamo a mí mismo instructor. Y creo que le hago un... De repente me quedo muy pegado en el significado de las palabras y debería ser un poco más abierto y aceptar las palabras como vengan, pero no puedo evitarlo y me gusta entender de lo que estoy hablando, aunque quizás al hablar en este caso de gurús y profesores he metido un poco la pata. Estoy tomando muy literal la palabra de Seth Godin sin hacer más investigación, pero cuando me refiero a mí mismo, cuando quiero definirme a mí mismo, me gusta conocer o entender por lo menos, o hacer una definición que sea más específica. Por eso he decidido llamarme a mí mismo como diseñador e instructor de cursos en línea, porque es lo más apegado a la realidad. Aunque, si tuviera que elegir entre gurú y profesor, me quedo con la palabra profesor. Espero llegar a ser un buen profesor y ser alguien que señale caminos a las personas y que les abra las puertas, en vez de decirle: aquí tienes una puerta con una escalera y tienes que seguirme para llegar a donde estoy yo. No sé si esto de alguna forma te sirve.
es más bien una reflexión en voz alta de las autodefiniciones que hago conmigo mismo, pero quería contarlo públicamente y quería que quedara abierto, que quedara libre esta frase de que yo no soy ni pretendo en ningún caso llegar a ser un gurú hoy del diseño ni de ningún área en la que me enfoque. Me basta con ser un instructor o en el mejor de los casos llegar a ser un profesor. Eso ha sido todo por hoy. Espero que esto de alguna u otra forma te haya hecho sentido y te invite a reflexionar sobre los títulos con los que te defines. Y por ahora me despido y nos encontramos pronto en algún nuevo curso en línea en amkpro.com, en algún nuevo video, en alguna reflexión de estilo libre o en alguna otra aventura por el internet o en algún livestream. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau.